lo que vamos a hablar hoy, en verdad no sé mucho que tiene que ver con la Perashá. Esta semana tenemos Perashat Re y supuestamente debe tener que ver con la Perashá, pero vamos a ver en el transcurso de las palabras cómo se va manejando todo. Nuestra Perashá comienza diciendo: Re anoji noten lifnehem hayom braja ukelala. Vean que yo les voy a dar a ustedes, voy a poner delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Et abraja asher tishmeu et el misvot Hashem Elokehem asher anoji metzave etchem hayom. La bendición para quienes escuchen los preceptos de Hashem, vuestro Dios, que yo les voy a ordenar a ustedes hoy. La maldición, la que la in lo tishmeu el misvot Hashem Elokehem, y la maldición, lo alenu, para quienes no escuchen los preceptos de Hashem, vuestro Dios, besartem min haderech, y se aparten del camino, asher anoji metzave etchem hayom, se aparten del camino que yo les voy a enseñar a ustedes hoy. La lejet ajare Elohim, la lejet ajare Elohim ajerim, asher lo yadatim. Quienes no escuchen las palabras de Hashem, lo que Hashem ordena, y se conduzcan detrás de dioses, de otros dioses que ustedes no conocen. Las palabras son claras. Todos queremos bendición. Y ya al comienzo de la Perashá ya tenemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para la bendición? Escuchar la palabra de Hashem. Punto. No hay otra cosa. El Saba Mikelem, Sejes el Ibrahá, en una disertación, él comienza sus palabras diciendo: escuchen por favor, queridos hermanos, una observación maravillosa. Así comienza, hablando sobre la gran fuerza que tiene el estudio de Musar y cuál es su recompensa. ¿Qué es el Musar? Musar es una palabra prácticamente imposible de traducir al español. Musar es como un mensaje que nosotros podríamos decir tal vez un reproche, algo que se puede escuchar como un reproche. ¿Por qué? Porque más que nada es un consejo que nos ayuda a elegir nuestro camino, nos ayuda a ver por dónde tenemos que ir, cómo mejorar nuestras cualidades, cómo mejorar cosas que tal vez no hacemos del todo bien, cómo conducirnos en la vida. Y vamos a ver sobre la grandeza del Musar y su recompensa. Así comienza su libro, el Saba Mikelem, un libro muy conocido llamado Jochma u Musar, sabiduría y Musar. ¿Y cuál es la observación que nos da? Nos dice que la observación está construida en relación a, vamos a decir, en relación a cómo la Torá, o como la Torá
Sí, como la Torá es muy estricta. En el caso, cuando se revela sobre una persona, lo aleno, que se inclina hacia la idolatría. En ese caso, la Torá es severa al máximo frente a tal vez situaciones donde la Torá aliviana en otros tipos de pecados que se presentan en un bedín, en un tribunal. Hay 10 voces que enumera la Mishnah en el Tratado de Sanedrín, 10 expresiones que nos muestra hasta dónde cuando había una persona que por sus pecados había que juzgarla para la muerte, lo aleno, había que darle un castigo de muerte, cosa que por supuesto hoy en día no existen, pero en la antigüedad sí existían. En esa situación, con todo tipo de penalidades, la Torá busca salvar a esta persona acusada, salvarla de este castigo tan severo. Mientras que en el caso de la idolatría, no se busca salvar, no se buscan méritos. Cuando hay idolatría, no se buscan méritos para salvar a ninguna persona. ¿Y por qué? ¿Por qué tan estricta la Torá en esto? Dice la Gemara que para esta persona, sobre esta persona está dicho, Velo timhol velo tejase alab. Aquí está justamente, en esta pero ya aparece esto. No se va a perdonar ni se va a cubrir a esta persona que profesa la idolatría. ¿Y por qué? ¿Por qué la Torá es tan estricta en este caso? Dice la Torá, Kibikesh leadijeja meal Hashem elokeja. Esta persona está buscando empujar a Hashem, lo aleno, está buscando empujar a Hashem. Es evidente, Hashem es nuestro Dios, y nosotros estamos tratando de buscar otros lo aleno, y de esa manera estamos desplazando a Hashem. Así podemos entender, dice el Saba Mikelem, cuál es la importancia de por la cual la Torá se relaciona con el estudio de la Torá, con el estudio del Musar. Y así estudiamos que Midat Tová Merubá mi Midat Puranut. Una cualidad buena es mucho más grande que una cualidad de sufrimiento. Así trae el Tratado de Yoma. Y dijeron que esta comparación, cuando decimos que una cualidad buena es mucho mayor, esta cantidad es multiplicada por 500. Así dijeron nuestros sabios. Entonces, cuando la Torá es estricta tanto en el tema de alejar a los hijos de Hashem por eso la Torá es tan estricta cuando los hijos de Hashem se alejan de él. Cuando se alejan de él, cuando hacen idolatría, lo leen, ¿no? Se están alejando de Hashem. Y esto nos muestra cuál es la grandeza del estudio de Musar, que acerca a la persona a nuestro Dios que está en los cielos, nuestro Padre Celestial. Y aparte de la recompensa que está asegurada con el estudio del Musar, ¿por qué? Porque se estudia la Torá. Entonces esto nos trae una recompensa sobre los preceptos que vamos a cumplir cuando nosotros despertemos
al estudiar Musar, también se asegura otra recompensa muy grande al ocuparnos de una adquisición tan grande como mejorar nuestras cualidades para acercarnos a Hashem. Frente a esta categoría tan alta de estudiar Musar y su recompensa, nosotros tenemos que pensar también en la falta, en la falencia, en la pérdida de la persona que no se ocupa de temas que nos ayuden a acercarnos a Hashem, a temer a Hashem, a escuchar su voz. Y cuando pensamos, así sigue diciendo el Saba Mikelem, cuando nosotros analizamos sobre este tema, sobre el enojo grande que puede tener Hashem con la persona que se aparta, la persona que desplaza lo aleno al Creador, así entendemos cuál es la recompensa maravillosa por ocuparnos del acercamiento nuestro y de nuestros semejantes. Y siempre vamos a decir, cada uno de nosotros está cercano a quién, a nosotros mismos. Y yo estoy siempre primero que nadie. Siempre. Es una característica natural nuestra de un egoísmo muy grande que tenemos. Entonces, este precepto tan grande de acercarnos a Hashem, cuando nosotros vemos que ahora esto nos da la posibilidad de acercarnos y acercar a otras personas, acercarnos a sentir, como siempre decimos, a sentir lo que le pasa a los demás, alejarnos del egoísmo que tenemos, esto provoca acercarnos a nosotros, a otras personas también, y la recompensa, por supuesto, aumenta. Todo esto que dijo el Saba Mikelem, con seguridad, puede despertar a muchas personas a preguntar algo muy fuerte. Si también en nuestra época es necesario el estudio de Musar, porque como un camino honorable para acercar al pueblo de Israel a nuestro Dios. Y para contestar esta pregunta, vamos a traer ahora unas palabras que trae el Rab Weisblum en una explicación que trajo sobre el libro Or Israel. Me parece, así dice el Rab Weisblum, que esta época, podemos decir que es mucho más, hay una necesidad mucho más grande para fortalecernos en el estudio del Musar. Es la época más importante. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea intenta alejarnos de Hashem. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que escuchamos, todo intenta alejarnos. Y si pensamos en lo que pasa en el mundo, esto está escrito hace aproximadamente 20 años. Hoy en día se refuerza mucho más. Si nosotros pensamos en lo que pasa en el mundo, hace 20 años no había corona, y hoy sí, que todos los cercos fueron violados, vamos a decir. Esto nos muestra que necesitamos mucho más este Musar,
porque hoy en día lo malo se caracteriza como bueno y lo bueno como malo. Un ejemplo pequeño, muy pequeño. Esto es algo que venimos diciendo hace ya 1 año y medio casi. Todos sabemos que, lo dice el Rambam, que la persona que no cree que todos los sucesos, todas las cosas que suceden son decretos de Hashem, que todo está manejado por Hashem, esa persona no tiene parte en la Torah Moshe, en la Torah de Israel, no aleno. Y lamentablemente nosotros necesitamos estar al tanto de lo que sucede en el mundo, somos parte del mundo, necesitamos saber lo que pasa, más cuando estamos en medio todavía estamos en medio de una epidemia terrible que ya mató muchísima gente en todo el mundo, que mucha gente, cuánta gente se enfermó, y todavía después de 1 año y medio, y tampoco aquí en la tierra de Israel, que es la tierra del pueblo judío, la tierra del pueblo de Hashem, todavía no reconocemos que esto también es de Hashem. Todavía podemos decir, ya hace más de 1 año, todo el mundo decía que Israel manejó la epidemia como nadie. Fuimos los primeros en bajar la cantidad de enfermos y apareció, por supuesto, la soberbia, la altanería, el gobierno diciendo que nosotros manejamos la epidemia mejor que nadie y somos el ejemplo del mundo. Y yo en ese momento dije, no de una forma arrogante ni nada por el estilo, pero yo dije, no se puede hablar así. No se puede hablar así. ¿Qué quiere decir? Esto es cogido hace mi día, esto es con mi fuerza, con mi poder, con mi inteligencia. Esto todo es de Hashem. Así como que vino fue de Hashem, así como en ese momento casi se había ido, llegamos a tener 0 enfermos en un día y dijimos, nosotros, con nuestro sistema de restricciones, pudimos vencer al corona. Al otro día empezaron a aparecer los enfermos y tuvimos una segunda ola que fue terrible, después de tener una primera que fue bastante suave en cuanto a que hubo muy pocas muertes, Baruch Hashem, y la segunda fue terrible. Ahora, hace muy poquito, Israel otra vez, ahora con un gobierno nuevo también. ¿Cuál es el problema? Pero otra vez, Israel, el primer país del mundo que dejó de usar los cubrebocas. No hay como Israel. Israel vacunó a más de medio país, 60%, todos vacunados, y ya está, ahora ya estamos saliendo. Hashem se ríe una y otra vez de las tonteras que decimos, renegar al Creador y no reconocer que todo viene de la mano de Hashem. Otra vez bajaron los enfermos a 3 en un día, y ya éramos imparables. Primer país del mundo que prácticamente sacó la corona del país, y otra vez empezó a subir y ya llegamos casi a 4.000 en un solo día, y con el 60 y pico % de la población con 2 vacunas, y ahora nos quieren poner una tercera vacuna porque ahora le echan la culpa al Delta y mañana le van a echar la culpa a no sé quién, pero la culpa la tenemos nosotros que no reconocemos que todo viene de allá. Es evidente, pero no, es imposible, no se puede reconocer. ¿Cómo voy a reconocer yo que estoy de Hashem? Si yo soy un político y yo formo parte del gobierno, todo es gracias a mí. Ahora cuando empieza a pasar otra vez, bueno, por supuesto la culpa la tiene otro, no yo. ¿Cierto? Hashem nos guarde
Y esto nos muestra que, como hoy en día lo bueno se caracteriza como malo, se describe como malo y lo malo como bueno, y nos muestra cuánto hace falta estudiar Musar. ¿Por qué? Para que todas estas cosas que son kofrut, son kefirá, son renegar a Hashem, que todo esto no entre en nuestras cabezas y que no permita que se nos vaya la fe, que no nos aparte de Hashem. Esto es lo mismo, lo aleno, lo mismo que la idolatría, pensar que yo tengo poder. ¿Qué significa todo eso? Bueno, volvamos al libro de Rab Baifus, Rab Israel, Jacob Israel Cohen Baifus, sé que es el libro acá. Más que todo el descenso en lo que significa las cualidades nuestras, nosotros tenemos que ver que lo peor, la consecuencia más nefasta, vamos a decir, o terrible, que puede provocar la falta de cercos que nos ayuden a mejorar nuestras cualidades. Más que todo eso, diremos que las relaciones con nuestros compañeros, con nuestros semejantes, esto es lo que más se afecta. Podemos decir que prácticamente no existen no me sale la palabra en español. En todos los órdenes de nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestra sociedad, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida comunitaria, vamos a decir, no hay algo que sobresalga más que nuestra falta de fundamentos en lo que tiene que ver con la forma en que nos comportamos con nuestros compañeros. O sea, nos falta la base para poder relacionarnos en forma digna, en forma que no aparezca esta famosa frase, odio gratuito, por la cual todavía no tenemos Bet HaMikdash. Y todo esto aparece porque nos falta el estudio del Musar. El estudio del Musar nos puede abrir una puerta a todos los órdenes de la vida y nos puede mostrar cuánto nos falta, cuánto falta grabar cosas en nuestra alma. Tenemos que grabar fundamentos, bases. Todo lo que nos rodea tiende a alejarnos de lo que es una relación pura, una relación sana con nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque existe... volvemos a aclarar, esto está escrito hace 20 años. Hoy en día se multiplica varias veces. Acá habla de las comunicaciones. Las comunicaciones nos gobiernan todos los órdenes de nuestra vida. Se influyen en todas las cosas que hacemos. Y justamente las comunicaciones y todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros vemos, todo nos lleva a empeorar nuestras cualidades. Nadie nos va a enseñar nada que nosotros escuchemos en lo que tiene que ver con
una noticia. Hay gente que dice, bueno, no, está bien, yo televisión no miro, yo solamente veo noticias, o escucho noticias, o veo un deporte, un partido de fútbol. Son cosas sanas. ¿Cuál es el problema? Noticias, tengo que estar informado. Las noticias están llenas de chismes, las noticias están llenas de maledicencia, hoy en día, llena de palabras no correctas. Los deportes ni hablar, donde está permitido cualquier tipo de expresiones que por supuesto no tienen que ver con la Torá. Todo lo que es las comunicaciones, yo me acuerdo que hace, no sé, tal vez 25 años, para poder hablar frente a una cámara o frente a un micrófono, había que tener un título de locutor. Esto se estudiaba, había que tener un lenguaje elevado, un lenguaje cuidado. Por supuesto, no existían las malas palabras, los insultos, las agresiones. Hoy en día está todo permitido. Hoy en día, si una persona cuando habla dice malas palabras, es una persona simpática. Una persona simpática, mira, habla como lenguaje popular. No es una persona que habla en forma cerrada, sino que, entonces, ¿qué pasa? Nosotros escuchamos todas estas cosas y después, por supuesto, las repetimos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Si se dicen, entonces se pueden repetir, y si lo escuchamos, si escuchamos que este le hizo algo al otro y el otro tomó venganza, pero un momento, la venganza, en la Torá está escrito que está prohibido vengarse, guardar rencor, pero esto lo vemos todo el tiempo. Cuando escuchamos cosas, escuchamos sobre mentiras, escuchamos sobre venganzas, sobre rencores, sobre maledicencia, sobre chismes. ¿Qué no escuchamos? Todo lo que la Torá nos prohíbe, lo escuchamos como una cosa normal, y entonces, ¿cómo puede ser que nosotros después nos cuidemos? Si estamos escuchando todo el tiempo eso. Necesitamos un muro de contención que cada vez que escuchamos una cosa así, suene la alarma y nos diga, ojo, yo escuché esto, pero esto no puede entrar en mi cabeza. Porque si esto entra en mi cabeza, después yo lo voy a repetir a mis hijos, lo voy a repetir a mis nietos, y los chicos escuchan todo. A pesar de que yo lo haya dicho en voz baja, o lo haya dicho sin intención, o lo haya dicho en forma disimulada, los chicos entienden todo, mucho más de lo que nosotros pensamos. Por eso, ¿qué vamos a decir? Todo lo que nos rodea, todo el sistema de comunicaciones, toda la información, los teléfonos, todo esto, ni hablar del internet, todo esto hace que nosotros dejemos de pensar. ¿Por qué? Porque ya los periodistas piensan por nosotros y ellos crean nuestra personalidad con sus comentarios, con sus informaciones, con su subjetividad. Ellos nos forman a nosotros y toda esta información se transforma en todo esto ayudado, por supuesto, por las comunicaciones que cada día son más fluidas. Todo esto ayuda a que esta gente que tiene cierta influencia sobre la sociedad, esto aumenta el abismo entre una cosa y otra, entre lo que es la Torá y lo que no es la Torá, y por supuesto también entre una persona y su compañero. Todas las cosas que suceden en la vida están hoy en día vistas con una cámara. Todo se filma, todo se fotografía, y sin permitir que nuestro ojo se asombre,
sin permitir que nuestro ojo sienta lo que está sucediendo. ¿Por qué? No hace falta sentir. Yo esto lo grabo y ya queda grabado, queda fotografiado. Ahora tengo una foto, tengo un video, tengo un audio y todo esto queda registrado. Así, todo esto por supuesto es una cosa automática y que nos hace perder la sensibilidad. Desde luego, ya otra vez, perdón que lo repita, pero yo leo esto escrito hace 20 años y vemos que hoy es mucho más. El teléfono es una cosa que cambia la relación personal. Vamos a decir, si hace 20 años una persona llamaba por teléfono a otro en vez de verla, hoy en día ni siquiera hablamos por teléfono. Hoy mandamos un mensaje y entonces yo te mando un mensaje, tú me devuelves el mensaje y ya está. No necesitamos vernos, no necesitamos saludarnos, ya se pierde todo. Hay una cuestión fría completamente. La medicina pasa a ser una cuestión de investigación solamente. ¿Por qué? Porque yo puedo llamar al médico, le puedo decir que tengo tal cosa y el médico me manda por mail o por fax o por no sé por qué, me manda la receta a la farmacia y yo le pido a la farmacia que me envíen el medicamento a mi casa, lo pago con tarjeta por teléfono y el médico ni lo vi. Antes un doctor revisaba a una persona, ahora es muy difícil, ahora que lo revisen a uno. El médico le pregunta qué siente, escribe en la computadora todo lo que la persona le dice, queda todo registrado ahí en la historia clínica y listo. Le digo, pero doctor, tengo hinchado acá, ¿por qué no me mira? No hace falta. Entonces, tú me dices que tienes hinchada la pierna, yo te creo, ya está, no hace falta más. Te voy a dar un medicamento para bajar la hinchazón. Pero míreme como tengo, ¿por qué? A ver si ve, porque no hace falta, nada hace falta. Bien, a ver, ¿qué más? Todo lo que la ciencia avanza provoca una enfermedad mucho mayor. ¿Por qué? Porque ahora ya no importa si el enfermo está sufriendo por la enfermedad que tiene. No hace falta salvar a una persona del sufrimiento, sino curarle la enfermedad, nada más. Por eso, lo que se puede ver es que se ha creado como una especie de como una forma de desprecio y como que todo se sabe sin una interacción entre las personas. Y cada persona que está rodeada de aparatos, maquinarias y computadoras se transforma también en una computadora más. Cada uno de nosotros pasa a ser un aparato más de todo este mundo lleno de aparatos. Vuelvo a decirlo, lo digo por última vez, todo esto escrito hace 20 años. Hoy en día se multiplica muchísimo más. No hay ninguna duda que todo esto, todas estas cosas que suceden, que están transformando al mundo, esto también afecta, esto también aparece en el mundo de la Torá. También. Y son sentimientos
no buenos, porque todo esto se graba en nuestro interior también y prácticamente nos hace perder la necesidad. ¿Cómo nosotros tenemos que ver los preceptos y los preceptos que nos van a hacer llegar a un acercamiento a Hashem? Inclusive cuando nosotros sentimos un despertar para acercarnos, para servir a Hashem, no entendemos cómo llevarlo a la práctica y no vemos cuáles son los caminos que podemos utilizar para fortalecernos ante todas estas cosas exteriores que se nos presentan. Y entonces no sabemos qué camino tomar. También entre nosotros se aleja la distancia entre una persona y su compañero. Y la confusión es muy grande. Y no solamente esto, que la luz que Hashem, la luz con la que Hashem nos ilumina, esa luz tan grande, aparece como aparece como algo lejano, a pesar de que nosotros vemos que miles y miles de personas se acercan a Hashem, personas que estaban alejadas, ven que el camino de la Torá es el camino correcto. Muchas personas vuelven o se acercan por primera vez al camino de la Torá y ellos están buscando cumplir la Torá y los preceptos con integridad, y tal vez nos piden a nosotros, se busca de nosotros que ya entramos en el camino, un consejo que no podemos dar. La respuesta a esta situación tan terrible, es, por supuesto, tomar con seriedad el estudio del Musar. El Musar nos abre las puertas a un mundo nuevo, un mundo que se cierra, un mundo que estaba cerrado, tal vez las puertas que estaban cerradas completamente antes de esta apertura que logramos con el estudio del Musar. En el Musar podemos decir que el Musar sea como un telescopio que me acerca a mundos que están alejados, y también como un microscopio que aumenta la visión de cosas pequeñitas que pasan al lado nuestro durante toda la vida y que no les prestamos atención, tanto sea en nuestra relación con Hashem, tanto sea en nuestra relación con nuestros compañeros. Estos mundos, un mundo que está lejos y que lo acercamos con el telescopio, un mundo que está cerca, pero es una cosa pequeñita que necesitamos verla con microscopio, esto se queda como desaparecido cuando no tenemos los elementos correctos para poder descubrir. Y esto es lo que nos obliga al estudio del Musar, para poder descubrir estas cosas. Este concepto, para nuestra desgracia, aparece en
también en muchas personas, o sea, este defecto, vamos a decir, el defecto de no tener este estudio, esta constancia en el estudio de Musar, aparecen muchas personas que cuidan la Torah, pero que cuidan la Torah, pero estudian tal vez otras cosas, no el Musar, no le dan la importancia debida al Musar, porque piensan que no es una cosa para este tiempo, o que como ellos están en una situación, en un nivel espiritual elevado, porque estudian Torah, porque cumplen preceptos, entonces como que no es necesario el Musar. ¿En qué lo va a ayudar el Musar si ellos están muy elevados? ¿Y para qué? ¿Para qué va a servir el Musar? Por supuesto, estos son errores que dentro de toda esta confusión nos llevan a pensar estas cosas que son terribles. El Rab Dov Yafé, Sejasel Ibrahá, él va a abrir nuestros ojos. Esto está sacado de una de sus disertaciones sobre la importancia que tiene el estudio del Musar, y vamos a ver qué nos dice. Nos cuentan sobre algo que sucedió con un joven estudiante de una yeshiva, uno de los mejores estudiantes de la yeshiva, una yeshiva donde se estudiaba Musar todos los días. Este joven fue a hablar con el mashgiach de la yeshiva, digamos el rabino que maneja la espiritualidad de la yeshiva, y le dijo así, en el momento en que yo siento una debilidad, siento un decaimiento en el estudio, siento como un aflojamiento en el estudio y en el servicio a Hashem, y llega el momento de la clase de Musar, yo reconozco la necesidad extrema que tengo. Pero tengo una pregunta, ¿por qué? Porque cuando yo estoy ocupado en el estudio, mi situación espiritual está excelente, ¿por qué tengo que interrumpir mi estudio en la mitad, el estudio de Gemara o el estudio de comentaristas de la Gemara, para estudiar Musar? Si ahora yo estoy bien, ¿para qué necesito el Musar? Esta pregunta nos va a revelar la equivocación en la que cae mucha gente de nuestra generación en relación con el estudio del Musar. El estudio del Musar no es una inyección de fortalecimiento que cura la flojedad o evita un descenso en la espiritualidad. El estudio del Musar es vamos a decir, es como dirigir en forma específica cada variante, vamos a decir, de nuestro servicio a Hashem, cada aspecto del servicio a Hashem. El Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Sejasel Ibrahá, él dijo en la introducción del Mesilat Yesharim, la senda de los justos, que Hashem nos pide a nosotros alcanzar el temor a Hashem y la elevación de nuestra alma, amar a Hashem y ser íntegros en nuestras buenas cualidades, y con el servicio a Hashem purificar nuestro corazón y cuidar todos los preceptos con todas sus leyes y con todos sus detalles. Esto dice la introducción del Mesilat Yesharim. La introducción, no estamos hablando de todo el libro. De acá nosotros vemos que tenemos un destino, una finalidad
que es bastante compleja, vamos a decir. Para poder dirigirnos hacia nuestra finalidad, el Ramjal escribió su libro, La senda de los justos, que nos lleva, nos acompaña por el camino recto, de acuerdo a la baraita de Rabbi Pinjas Ben Yair, que nos enseña cuál es nuestra finalidad y cómo alcanzarla. Cómo alcanzarla con fe. Ahora prestemos mucha atención, a esto va a parecer un trabalenguas, pero es algo fundamental. Muchos saben las palabras, muchos conocen las palabras de La senda de los justos en su introducción, que dice que este libro contiene cosas simples y son como un repaso sobre las cosas conocidas. Así dice el Mesillat Yesharim. Cosas simples y un repaso de cosas conocidas. Pero en verdad, el Ram Moshe Chaim Luzzatto escribió otra cosa más. Que la minoría de las palabras no son, o sea, una parte pequeña de las palabras del libro no son conocidas por la mayoría de las personas, y hay pocas personas, hay una minoría de personas que no conocen la mayoría de las palabras del libro. ¿Lo digo otra vez? Hay una minoría, unas pocas palabras del libro que no son conocidas por la mayoría de las personas, y hay una minoría de personas que no conocen la mayoría de las palabras del libro. ¿Y dónde estamos nosotros? En la minoría, en la mayoría. Nosotros pertenecemos a esa minoría de personas que no conocen la mayoría de las palabras que van a ser del libro, que van a ser para nosotros una novedad. No como dijo al principio, que la mayoría de las cosas son simples y que son un repaso de cosas conocidas, sino que la mayoría de las cosas que están escritas van a ser para nosotros una novedad, a pesar de que lo hayamos estudiado. Entonces, se entiende que si tal vez en una yeshiva, o cuando nosotros estudiamos leyes, estudiamos el Mishnah Berurah, que es la explicación del Shulchan Aruch, escrita por el Hafez Haim, y que eso hace falta estudiarlo no solamente en un momento de debilidad o cuando tenemos que saber cómo comportarnos en una halajá, sino que siempre tenemos que estudiar. No tenemos que esperar al momento que surge la pregunta para estudiar una halajá. Tenemos que estudiar halajot siempre para saber cuál es la forma de conducirnos. De la misma forma también el Musar. El Musar estamos obligados a estudiarlo siempre, en toda situación. También cuando estamos mal, también cuando estamos bien. ¿Por qué? Porque los libros de Musar nos llevan por el camino a completar nuestra finalidad. Y ellos nos van a acompañar, nos van a mostrar cómo conseguir lo que nosotros tenemos que conseguir. Acá dijo el Mesillat Yesharim, ¿qué dijo? Que nosotros tenemos que alcanzar con el servicio a Hashem, aparte que de lo que dijo de que hay que amar a Hashem y elevarnos en temor, en completar todos los preceptos, purificar nuestro corazón y cuidar todos los preceptos con todos sus detalles. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos esto? El Musar nos puede ayudar, nos va a llevar a conseguir
lo que nosotros tenemos que conseguir, qué es, y nos va a mostrar fundamentalmente cuáles son los obstáculos que se nos presentan continuamente. ¿Para qué? Para que podamos fortalecernos y superarlos. Hay quienes explican el versículo que está en la Perashat, si no me equivoco, Perashat de Barim, o Beit Hanan debe ser, Beit Hanan me parece, que lo estudiamos hace 1 o 2 semanas. Tema de Bekim Bashem, Elokehem, Haim, Kulehem, Ayom. Así está escrito. Y ustedes se van a acercar, se van a pegar a Hashem, vuestro Dios, la vida de todos ustedes hoy. En la vida de todos ustedes hoy. Este versículo, hay quienes dicen que nos trae 3 respuestas. 3 respuestas a 3 errores que podemos encontrar entre las personas que lo alenu, se alejan o abandonan la Torá en nuestros días. Hay quienes dicen que conducirnos por el camino de la Torá incluye sufrimientos y límites. O sea que estamos, no sé si ustedes quieren ir por el camino de la Torá, yo intento ir por el camino de la Torá, y hay quienes dicen que ir por el camino de la Torá provoca sufrimientos y nos limita, nos trae muchos límites. O sea, esto se ve como que la Torá me prohíbe hacer, aparentemente, por lo que quieren explicar acá, aparentemente la Torá me prohíbe hacer cosas que yo quiero hacer. Entonces ahora me siento mal. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer cosas y la Torá no me deja. Yo quiero hacerlas, las puedo hacer. ¿Quién me lo prohíbe? Nadie me lo prohíbe. Quiero hacerlas, las puedo hacer. Quiero equivocarme, me puedo equivocar. Y sufrimientos. No sé cuáles son los sufrimientos. Yo veo gente que trata de acercarse a la Torá, trata de cumplir la Torá y no la veo sufriendo. Si la Torá nos traería sufrimientos, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Qué están escuchando palabras de Torá? ¿Qué son masoquistas? ¿Quieren sufrir? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, esta es una de las cosas. Y que por supuesto no es digna, lo aleno para estas palabras, no es digna para lo que se llama vida. Así, esto es el pretexto que ponen ciertas personas que justifican su alejamiento o de la Torá o su abandono, el abandono de la Torá, lo aleno. Otros que piensan que la forma de vida no es digna para cada uno, para cada persona, sino solamente para elegidos. Hay elegidos que pueden seguir el camino de la Torá y la Torá es para ellos, no para nosotros, no para el pueblo. Algunos contados con los dedos. Y hay quienes sostienen que tal vez en el pasado era posible vivir de acuerdo a la Torá, pero no es un camino para nuestros días. En nuestros días la Torá era para antes, se podía vivir con la Torá. Hoy, frente a esto, dice el versículo: ustedes se van a pegar a Hashem, vuestro Dios. Haim, vida. ¿Qué quiere decir? Que no solamente que la vida de Torá es digna de llamarse vida, sino que justamente es la vida. La Torá es la vida. Ulehem, todos, nos enseña que la Torá no es el camino para elegidos, personas contadas, sino para todos. Y Ayom, como termina el versículo, en todo tiempo, en todo lugar, también en nuestros días, no es una cosa del pasado. Bien, ahí contesto las 3 preguntas. ¿Se puede comparar estos 3 pensamientos equivocados, por supuesto?
y que dijimos que son los que utilizan o los que justifican las personas que lo aleno abandonan a Hashem y en relación con el camino de la Torá y sus leyes. Para nuestra desgracia, también esto es una excusa entre las personas que cuidan la Torá por el hecho de alejarse del Musar. Cuando una persona que estudia Torá, una persona que quiere cumplir la Torá y sus preceptos, y no estudia Musar, le aparecen estos pensamientos. Uno, dijimos que la Torá nos prohíbe cosas. 2, y que esto es una vida de sufrimientos. 2, que la Torá es para elegidos. 3, que la Torá se podía cumplir antes, pero hoy es muy difícil. Todo esto aparece también entre las personas que estudian Torá, entre las personas que cumplen preceptos, pero no estudian Musar. Aparecen todos estos pensamientos, por supuesto equivocados, como consecuencia de no estudiar Musar, porque el Musar me va a traer, me va a contestar las preguntas, o sea, me va a hacer descubrir que estos pensamientos son equivocados. Ellos, ¿qué sostienen? Que la vida de acuerdo al camino que me enseña el Musar es una vida llena de tristezas, una vida llena de controles sobre mis acciones. Si yo estudio Musar, por ejemplo, me va a decir que si yo tengo determinada reacción en mi relación con mis semejantes, esto puede provocar a una persona, le puedo provocar un sufrimiento, le puedo provocar tristeza, le puedo provocar una caída espiritual. Entonces, yo tengo que evitar esto. A esto yo lo llamo, que la Torá me pida que yo tenga sensibilidad con mis semejantes. A esto yo lo llamo una supervisación de mis acciones que me prohíbe hacer cosas que yo, ¿por qué no las voy a hacer? Yo quiero ser libre, quiero vivir la vida. ¿Por qué tengo que andar pensando si las cosas que digo están bien? Si yo cuando hago algo, vamos a ver, ¿por qué si yo necesito determinada cosa, por qué tengo que pensar que si hago algo y perjudico a alguien, esto no lo puedo hacer? Yo necesito esa cosa y tengo que conseguirla por todos los medios. Y si para poder llegar primero a un lugar tengo que empujar gente, tengo que pisar gente, bueno, problema de la gente, no problema mío. ¿Por qué la Torá no me deja a mí? Perdón, ¿por qué el Musar? ¿Por qué el Musar no me permite a mí vivir mi vida tranquilo? Esto llegamos a pensar. Y desde luego que el Musar me está mostrando cuál es el camino correcto. Yo tengo que pensar en mis semejantes. Tengo que pensar que si yo hago algo, quiero hacer algo bien, no lo puedo hacer a cuenta de otros. Yo no tengo por qué, no tengo ningún derecho yo a perjudicar a los demás para beneficiarme a mí mismo. Y tengo que pensar que mi beneficio es el beneficio de los demás. Por supuesto. Entonces, yo ahora veo que el Musar convierte mi vida en una vida triste. ¿Por qué? Porque está llena de controles. Controlan mis acciones. Y todo esto me provoca una tensión nerviosa, me pone tenso ante cualquier situación. Yo ahora me siento nervioso porque cualquier cosa que haga, el Musar me lo puede reprochar,
me puede decir, no, ojo, estás haciendo las cosas mal, entonces yo hago todo con nervios. Esto es un pensamiento equivocado que puedo tener. ¿Por qué? Porque no estudio Musar. De la misma forma, también puedo llegar a pensar que este no es un camino para todos y seguramente no para nuestra generación. Y podemos escuchar de ellos alguna vez que hoy la explicación del Musar es la costumbre. Así dicen. Nosotros podemos preguntarles a estas personas, ¿acaso porque hoy en día muchas personas lo o abandonaron la Torá, se me puede ocurrir decir que Haz Shalom, la Torá está en quiebra, está en bancarrota? Con seguridad que no podemos decir esto, sino que hay una cosa que todos aceptamos, que justamente los que abandonaron la Torá, los que abandonan el camino, ellos son los que están en bancarrota, ellos son los que están en quiebra. De la misma forma, con el Musar, ellos que están diciendo como que el Musar no sirve para hoy, justamente el Musar que aparece en la Torá, todo lo que aprendemos de la Torá, cuando la Torá, nosotros analizamos las palabras de la Torá y vemos cómo aprendemos a corregir nuestras cualidades con respecto a la Torá, esto nos trae una adquisición eterna. No es algo ni del pasado ni para otras épocas, sino que es algo para el presente y para ganarnos la eternidad. Como toda la Torá, como todos los preceptos de la Torá, que ya dijimos que cada precepto que cumplimos está ahí flotando en el aire para la eternidad. Y justamente esta fuerza es tan fuerte, o tal vez hoy en día, como dijimos, más necesaria, pero es tan fuerte como en las generaciones pasadas. Y más todavía podemos decir que el consejo maravilloso de Rab Israel Salanter, que él dio, Rab Israel Salanter, que fue el fundador del movimiento de Musar, sobre él, el Hafez Haim dijo que de acuerdo a su nivel espiritual, de acuerdo a su generación, era un ángel que fue enviado desde el cielo para salvar a su generación y para salvar a todas las generaciones que vinieron después, incluida la nuestra. No hay ninguna duda que el Musar es actual, hoy en día es actual, y no menos que en el pasado, sino tenemos que decir que muchísimo más actual, muchísimo más necesario. Y tal vez la necesidad de una conducción en nuestros días es mucho mayor, y podemos decir que en muchos aspectos puede llegar a ser mucho más necesario que otras cosas que tienen que ver también con el estudio de la Torá. Pero hoy en día hay una necesidad grandísima. La única forma que nosotros tenemos de corregir nuestras cualidades es con el estudio de Musar. ¿Por qué? Porque la costumbre, la reacción natural nuestra siempre es contraria. El instinto del mal está bailando. Antes el instinto del mal necesitaba trabajar con cada uno en forma personal. Hoy en día él es vamos a decir que es el jefe de planeamiento de todo este mundo. Él ahora no hace nada, él tiene empleados que se ocupan de hacernos caer
por todas partes. Ya Él no necesita trabajar. Nosotros mismos trabajamos para Él. Tiene muchísimos empleados que se ocupan de hacer el trabajo que antes tenía que hacer Él. Y lo hacen por Él. Él ahora descansa y baila, nada más baila. Baila de contento, porque lo podemos ver. ¿Cuánta gente estamos diciendo? Los que se apartaron de la Torah, los que nunca se acercaron a la Torah, los que viven en otro mundo, que viven con conceptos que son totalmente fuera de lo que es la Torah, los mismos que estamos dentro de la Torah y que al no estudiar Musar tenemos conceptos equivocados, o el ambiente nos arrastra, las comunicaciones nos arrastran, todo este sistema, todo lo que pasa a nuestro alrededor nos arrastra a pensar contra la Torah, lo aleno. Cuánto tenemos que cuidarnos, cuánto tenemos que preocuparnos por estudiar. El Musar nos enseña, nos hace descubrir cosas, nos despierta para poder corregir nuestros errores en la convivencia, que son muchos, y también en nuestros preceptos con Hashem. Por eso, nosotros tenemos que saber que para pegarnos a Hashem, el camino de pegarnos a Hashem no es ni sufrimiento, ni límites, ni para elegidos, ni para otro tiempo. Es la vida para todos hoy.